Mi prometida y yo fuimos al pub, restaurante de mi padre, y nos tomamos una copa y comimos algo. Cuando acabamos aún no estaba oscuro, y para bajar la comida fuimos a caminar a unos bosques como a 5 minutos de distancia de ahí. Cuando llegamos ahí y nos bajamos del carro, mi prometida de repente dejó de caminar, y nada más se quedó parada. Parecía ansiosa y se puso blanca. La convencí que diéramos un paseo rápido antes de que oscureciera. Así que salimos y comenzamos a caminar por el sendero. El camino era literalmente una línea recta con cruces de caminos de vez en cuando. Yo estaba completamente bien, pero ella estaba claramente ansiosa, paranoica por algo, y seguía mirando a su alrededor y diciendo que no le gustaba estar aquí. Empecé a asustarme por su comportamiento, esto no era normal. Seguimos caminando y ella dijo: ¿nos podemos regresar? Tengo un mal presentimiento, tenemos que irnos ahora mismo. Yo estaba muy confundido y me puse un poco ansioso porque ella no me decía lo que estaba mal. Después de unos 10 segundos de caminar, miré a mi derecha y vi la silueta de un adulto parado al costado del camino. Esta persona no tenía ropa, no tenía rasgos faciales, no tenía nada que pareciera humano, no estoy exagerando. Lo que estoy diciendo ahorita es 100% real. No me estaba imaginando cosas. Juro que vi esta cosa. Y mi corazón se hundió. ¿Sabes ese frío sentimiento desgarrador que a veces da cuando te da miedo? Me puse bien pálido y frío. No podía dejar de temblar, estaba muy mal. Entonces decidí que era tiempo de regresarnos. Y empezamos a caminar de regreso al carro. Pero yo estaba muy paranoico mirando hacia atrás cada segundo. Mientras nos acercábamos al coche, ella estaba a punto de llorar, pero aún no sabía que estaba mal. Cuando llegamos al coche, de repente se puso oscuro como la boca del lobo. Había luz y de repente se puso muy oscuro de la nada. Cuando salimos del estacionamiento, le pregunté a mi prometida si estaba bien. Ella dijo que no quería hablar hasta que estuviéramos fuera del área. Así que cuando salimos del área, le volví a preguntar si había visto algo. Ella contestó que sí, y podía notar que todavía se veía asustada y pálida. Antes de que ella siguiera hablando, le dije que yo le quería contar primero lo que yo había visto, para que supiera que no la estaba engañando. Así que le conté lo que yo vi, y para mi sorpresa, ella miró la misma cosa que yo, pero lo vio 2 veces, y describió exactamente la misma cosa que yo miré. Esa cosa, te lo juro, no era humana. Honestamente, fue lo más jodido que he experimentado en mi vida. Mi familia es de Guatemala. Mis padres crecieron en un pueblo cercano a las pirámides de Tikal, en una zona muy montañosa. En 1976, cuando mis padres tenían entre 10 y 12 años, hubo un terrible terremoto que mató y hirió a cientos de miles de personas. Mi padre incluso estuvo atrapado durante días bajo los escombros de su casa antes de ser rescatado. Es una memoria horrible para ellos. Tengo muchos familiares con historias similares. Sin embargo, ese no es el cuento paranormal, pero los eventos antes del terremoto sí lo fueron. Esta es la historia que me contaron mis padres. Aproximadamente un año antes, tal vez un poco más, comenzaron a suceder cosas extrañas en las montañas forestales cercanas al pueblo. Comenzaron a escuchar llantos. Todas las noches algo empezaba a llorar en las montañas. Al principio pensaron que posiblemente se trataba de un gato salvaje en celo. Sin embargo, comenzaron a darse cuenta de que este sonido se podía escuchar desde todas partes del pueblo, no importaba a dónde estuvieras. Mi mamá dijo que sonaba como un hombre llorando de dolor o angustia. Ocurría todas las noches aproximadamente a la misma hora y, a veces, duraba varias horas. Unos meses después comenzaron los avistamientos. El primer avistamiento que miraron
fue de un pájaro volando sobre el pueblo y las montañas, y después se empezó a ver una gran criatura humanoide en los cerros. Mi mamá lo describió como un pie grande, solo que era completamente blanco y menos peludo. Las personas que se cruzaron camino con este humanoide dijeron que sus ojos estaban muy pálidos y que los llantos que escuchaban en la noche sonaban igual que los llantos que emitía esta cosa al ser descubierto. Era un sonido de angustia y horror. Casi exactamente un año después de que comenzaron los primeros sonidos, el terremoto golpeó y la ciudad de mis padres, que estaba cerca del epicentro, sufrió grandes daños. Muchas personas murieron, resultaron heridas o se quedaron sin hogar. Los lamentos cesaron por completo después del terremoto. Mi madre a menudo se pregunta si fue una especie de ángel que vino a advertir del desastre que se avecinaba y se fue sin poder ser entendido. Mi papá cree que sea lo que fue esa cosa, probablemente murió como muchos otros, que tal vez fue una víctima de un terremoto también. En 1994, mis abuelos se mudaron a una pequeña ciudad en el este del estado de Washington, después de comprar una casa de la que mi abuela se enamoró. Era una casa hermosa de estilo artesano que tenía un pequeño arroyo que atravesaba el patio delantero. Varios años después de que se mudaron, mi papá, mi hermano menor y yo condujimos desde California para la boda de mi tía y terminamos quedándonos en la casa de mis abuelos mientras estábamos ahí. Era una casa grande con escaleras de caracol, montaplatos, etc. Terminamos durmiendo en uno de los dormitorios de arriba. Era un dormitorio pequeño que estaba conectado al dormitorio principal. Creo que era una habitación de guardería según su tamaño. Mi hermano menor y yo terminamos compartiendo la habitación con mi papá. Teníamos alrededor entre 5 a 7 años de edad en ese momento. Yo y mi hermano ya nos habíamos quedado dormidos cuando de repente mi padre me despertó sacudiéndome por el hombro. Tenía una expresión de terror en su rostro y preguntó: ¿acabas de ver eso? Yo no miré nada mientras dormía, pero al ver a mi papá bien asustado me aterrorizó. Me dijo: vámonos de aquí. Y despertó a mi hermano también y nos fuimos a dormir al coche. Debemos haber hecho mucho ruido porque mi abuela salió para ver por qué habíamos salido corriendo de la casa para dormir en el auto. Mi padre le dijo que no quería dormir en la casa y que le diría por qué en la mañana. Esa mañana mi papá habló con mi abuela a solas y le dijo que mientras él estaba acostado, una niña entró en la habitación y le preguntó: ¿qué estás haciendo en mi recámara? Él pensó que era una de sus hermanas, pero después de reaccionar, se dio cuenta que ellas ya eran adultas y que la niña no tenía piernas. Mi abuela se rió y no le creyó porque no cree en los fantasmas, pero sí reveló que la familia que vivió allí antes que ellos murieron en un accidente automovilístico. En 1993, tanto los padres como los 3 hijos estuvieron involucrados en un choque frontal el domingo de Pascua. Ninguno sobrevivió. La casa estuvo desocupada un año antes de que la compraran mis abuelos. Todas las pertenencias de la vieja familia aún estaban en la casa justo antes de que cerraran el depósito en garantía. Durante años mi abuela no le creyó a mi papá sobre el fantasma. 10 años después mi abuela terminó vendiendo la casa. Un día ella estaba en la tienda y se encontró con la mujer que compró la casa. La mujer le preguntó: ¿por qué no me hablaste sobre la pequeña visitante? Confundida, mi abuela le preguntó: ¿qué visitante? La mujer continuó explicando que hay un fantasma de una niña a la que le gusta jugar en las escaleras de caracol y que ella la ve con bastante frecuencia. Mi abuela se sorprendió. Inmediatamente llamó a mi papá para disculparse por no creerle todos estos años. Nosotros terminamos mudándonos a ese mismo pueblo en el 2010. Hace unos 2 años atrás estaba hablando con una compañera de trabajo sobre la casa y cuando le describí los detalles de la familia que murió, su rostro se quedó en blanco. Ella conoció a la niña que había muerto.
Fue a la escuela con ella y describió cómo se veía. Ella no podía creerlo. Hace un par de años atrás, cuando estaba en el último año de la escuela secundaria, estaba acostado en la cama con mi perro. Tenía las luces apagadas, pero tenía la puerta entreabierta porque le tenía miedo a la oscuridad. Mientras usaba mi teléfono, me di la vuelta para mirar hacia la pared. Cuando me di la vuelta, la tapa de una botella de agua que olvidé tirar se me clavó en las costillas, y siendo perezoso, la agarré y la arrojé al suelo. Pasaron unos segundos y de repente sentí que algo me golpeó. Por supuesto, salté un poco porque me sorprendió. Miré hacia abajo y vi que lo que me había golpeado era la tapa de la botella que había arrojado unos 5 a 10 segundos atrás. Es en este momento que mi perro, cual normalmente es tranquilo, se levanta y comienza a ladrar en la esquina de mi habitación, de donde creo que pudo haber venido la tapa de la botella. Ni siquiera miré lo que podría haber sido lo que me aventó la tapa de regreso, porque tenía demasiado miedo, y terminé corriendo a mi sala familiar donde estaba mi abuelo. Curiosamente, muchos de los miembros de mi familia han tenido experiencias extrañas en esa casa, y muchas de todas estas experiencias han sucedido en mi habitación. Gracias por escuchar mi historia. Tengo curiosidad por saber si alguien tiene alguna historia similar que contar, o tal vez incluso tienen una idea de lo que creen que pudo haber sido. Dudo que la tapa haya rebotado por la ligereza con que la arrojé y el piso está alfombrado, pero supongo que todo es posible.